Y qué temón tenemos hoy con Omar, que ya te damos la bienvenida, porque hablar de dolor ya es complicado, pero además hablar de dolor persistente es como que a uno ya le duele decirlo. Bienvenido, Omar. Bueno, buenos días. ¿Qué es? Muchas gracias por, como siempre, agradecido de estar acá con ustedes y compartir un ratito. Bienvenido. Sí, la verdad que el dolor persistente es aquel dolor que, más bien definido por un margen temporal, trasciende en el tiempo más allá de 6, 8 meses de duración. La mayoría de los autores coinciden en esto, pero después tiene un montón de otras características que son como bastante interesantes. Y ya, sin perder mucho tiempo, vamos a comenzar con una imagen vamos a hacer una especie de analogía hoy. A ver. Bueno, ¿qué vemos ahí? No sé. Vemos un leopardo y un perro atrapados en un baño, ¿verdad? Mira. Y cuando, bueno, yo vi esta imagen, Maxi me decía, ¿está bien esto que vamos a poner? Sí, está bien. Un leopardo y un perro. ¿Qué pasó? Esto es una zona rural de India, donde animales salvajes a veces se encuentran en entornos con animales, digamos, que estamos acostumbrados son domésticos, ¿verdad? Entonces el leopardo estaba siguiendo al perro para comérselo claramente, ¿no? El perro encuentra un baño y se mete por la ventana de un baño y el leopardo lo sigue y se mete por la ventana de ese baño, ¿no? Y entonces surge esta imagen que empezó a trascender a nivel mundial y decir, bueno, si el leopardo se lo estaba persiguiendo al perro para comérselo, ¿por qué en ese momento que están encerrados ahí el leopardo no lo ataca? No se come al perro, tiene ¿no? un miedo que ni te digo. Claro, el perro se queda contra una esquina, pero el leopardo, sin embargo, no se lo come. ¿Qué pasa? Los analistas, los investigadores de la fauna salvaje lo que explicaron fue que cuando a estos animales, cuando se les arrebata algo tan importante como la libertad, por ejemplo, son animales que viven en libertad, se le empiezan a suprimir algunos instintos básicos, como por ejemplo el de comer, o el de cazar, o el de dormir. Y esto, ¿qué tiene que ver con el dolor, no? En el dolor persistente empiezan a pasar cosas similares. Cuando una persona empieza a perder esa libertad de ir a determinados espacios por miedo al dolor, cuando empieza a transcurrir mucho tiempo con dolor, el sistema empieza a suprimir otras cosas que considera menos importantes para ese momento de esa persona. Por ejemplo, las ganas de comer. La persona se siente con menos ganas de comer cuando tiene dolor por mucho tiempo. Las ganas o el deseo de dormir, descansar o de descansar bien. Entonces se siente cansado. Entonces estamos frente a personas que normalmente, bueno, se sienten apáticas y ahora después vamos a ver unas gráficas incluso hasta con bajos niveles de autoeficacia y de funcionamiento adecuado. Es decir, no se ve con herramientas para funcionar adecuadamente o normalmente, valga la normalidad de cada uno, ¿no? En la vida. Entonces, bueno, esto es como un paralelismo, una analogía de cómo esas personas se sienten muchas veces como el leopardo, que teniendo su comida, entre comillas, adelante, en este caso pensaba justamente en un dolor muy profundo que le vino porque le arrebataron la libertad. En este caso sin querer, ¿no? O sea, mirá vos, qué interesante, está buena, no la vi venir por ahí. Tenemos también inhibe cosas. Exacto, empieza a suprimir el sistema, ya empieza a decirnos, bueno, no es tan importante en este momento comer o comer gratificantemente, no es tan importante dormir bien, no es tan importante, por ejemplo, el tema de la memoria, ya no se retienen muchas cosas, hay personas con dolor persistente yo que empiezan a... dolor persistente. Bueno, no necesariamente, hay también otros mecanismos, pero es una de las características de las personas con dolor persistente. Por ejemplo, es el llamado de alerta. ¿Cuándo tenés que ponerte a trabajar? Claro. Porque capaz que uno en la rosca entra en esa. ¿Cuándo es el momento de decir, no, para esto hay que revisarlo, atenderlo, hablar con un profesional? Sí, yo creo que muchas transiciones de dolor agudo, subagudo a persistente o crónico son un tema de falta de información más que nada. Entonces eso es muy importante y algo que hemos recalcado bastante acá. Por ejemplo, pasa mucho en el dolor lumbar, por ejemplo, donde a la persona se lo manda a hacer reposo, a tomar medicamentos, a bajar mucho la eficacia en vez de empezar a moverse. Otro de los sistemas que se inhiben en el dolor persistente es el sistema de movimiento. Claro, es lo que yo te iba a decir también, lo que a mí me venía a la cabeza, en el sentido de que el cuerpo se acomoda. ¿Me explico? Exacto. O sea, tiene el dolor en el brazo izquierdo. Usás el otro. Entonces, inconscientemente lo que hace es reforzar el derecho y no lo usa. ¿Me explico? Exacto. Sí, como que equilibra. tendés como a inhibir esa función de alguna manera porque te sentís cómodo con eso.
pero hay muchísimas alternativas a nivel de rehabilitación y también de información en esto de las transiciones del dolor agudo al dolor persistente, de este miedo al movimiento, de saber que no es que por moverte vas a romper más, sí después habrá que buscar las estrategias de movimiento. Claro. Acá tenemos algunos pequeños datos en algunas gráficas, en algunas investigaciones de Torralba que fueron citadas. La mitad de los pacientes con dolor persistente se sienten cansados, dice esta gráfica de esta investigación, y pasa con un tema de la energía, se sienten con muy baja energía, y esto asociado directamente al deseo a la no posibilidad de descansar bien, ¿no? 40% indefensos o incapaces de funcionar con normalidad, como decíamos anteriormente. Tienen como esa autoeficacia baja, ¿no? La persona como que no se siente capaz de afrontar los retos del día a día. Decir, bueno, mira, vamos a ir al cine, no, porque si estoy 1 hora y media sentado mirando una película, me va a empezar seguro a doler la espalda y me va a doler mucho y me va a tener que ir. Ya y, me va a voy dar... al cine. Y le da hasta vergüenza a veces a la persona que se de lleva un contar. almohadón de repente a la cancha, que a veces vos ves que hay gente que se lleva un almohadón y que sí, bueno, capaz que había algo ahí para corregir en su momento que no se corrigió y que no pueden estar sentados en la butaca de repente. Exacto, y por suerte bajo Y por también, suerte bajo, porque hay entonces gente ahora que vamos a hablar. realmente no va y Sí. empieza como a tener como hasta vergüenza de contar esto en su entorno muchas veces porque se ve como disminuido. Tenemos más datos para seguir mostrando un poquito. Decía, el 62% falta de conciencia de su entorno. La persona empieza a perder como falta de conciencia de todo lo que tiene que ver su entorno incluso no solo físico, sino social también. Y el 47% de los pacientes sufren algún trastorno depresivo asociado, lo sepa o no el paciente. Esto es interesante también de saber. Mismo a veces el dolor persistente va llevando a cuadros de ansiedad, depresión. También esto es muy importante porque como problemas en un principio físicos van condicionando a la persona por todo lo que, por el no poder hacer en algo que empieza a ser también algo mental también, ¿no? Tenemos que Seguimos, que tenemos más cosas para mostrar, más para adelante. Entonces la invitación un poquito es a cambiar un poco este paradigma mecanicista que tenemos a nivel actual en el sistema, el anterior. Mecanicista que tenemos en el sistema sanitario, esto de que funcionamos como si fuéramos autos, que cada vez que se nos rompe algo, entre comillas, es sustituir una parte y se arregla y se termina el dolor. Sería, claro, muy fácil. Muchas visiones del sistema sanitario actual tienen que ver con esto. Sustituimos una parte y chau, se termina el problema, chau dolor. Y bueno, realmente el dolor es muchísimo más complejo que esto. Tiene que ver con todo un sistema nervioso muy complejo, emociones, estado actual de la persona, todo un entorno. Entonces, como veíamos lo pardo, el contexto determinó de que su comida en ese momento no fuese su comida, sino que tener otros anhelos en ese momento. Muy bien. Seguimos, tenemos algunas cositas más para mostrar. También en lo que tiene que ver hasta con los estudios de imagen. Nosotros hoy en día tenemos una preocupación bastante clara es que la prueba de imagen es como que determina todo, ¿no? Ahí tenemos una investigación, por ejemplo, de cómo en 200 y pico de personas, hasta el 30% salían hallazgos imagenológicos y la persona no tenía dolor. Entonces, digamos, es cómo se empiezan a interpretar las pruebas de imagen. Decir, bueno, mira, te duele el hombro, Fita, andá a hacerte una ecografía, listo, tenés una lesión del manguito, eso es el 100% de tu dolor. Y no funciona realmente así. ¿Tengo más, además? No es que tengas más, no es que tengas menos. Es cómo interpretamos la prueba de imagen y que el dolor es mucho más complejo que esa estructura que tenés en ese momento, entre comillas, dañada. Ya vimos, ¿te acordás? En un programa hace mucho tiempo, cómo en el dolor persistente habían asociaciones neuronales, cómo se formaban mapas córtico-motores que podían generar dolor de por sí. Entonces, tenemos muchas pruebas de imagen hoy en día, se han hecho muchas investigaciones de cómo pruebas de imagen dan patología, dolor, digamos, y la persona no tiene dolor. Se han hecho, incluso hasta revisiones con radiólogos se han hecho en investigaciones donde un mismo radiólogo ve una prueba de imagen y a eso lo hacen con 10 radiólogos diferentes y dan 10 diagnósticos diferentes. Entonces, nada, sí tener cuidado tanto con el uso de la prueba de imagen como confirmador o descartador total de un síntoma, es mucho más complejo el dolor que eso, así que la invitación a la gente. Y también nos ha pasado también con la parte medicamentosa, con la prescripción de medicamentos, como por ejemplo, bueno, gabapentina, pregabalina, en personas con dolor
persistente que, nada, los recetamos como si fueran unos caramelos y esos, bueno, generan tolerancia, dependencia. Entonces, informarse un poco más, era la invitación desde acá a las personas que tienen dolor persistente, informarse un poquito más de cómo las pruebas de imagen no son una foto total de su realidad, porque a veces incluso hemos tenido pacientes que vienen evolucionando favorablemente, ya tenían una resonancia programada, por ejemplo, se realizan la resonancia, ven que tienen un montón de cosas y pica hacia abajo de vuelta. Claro. Entonces es importante toda esta información de contextualizarla, de poder informar a la gente. Omar, es tan divino escucharte, sabés tanto, nos llenás de información que nos parece que tendríamos que seguir hablando de esto la próxima. ¿Puede ser? Podemos seguir hablando de esto, capaz que la próxima va a ser la última de este año nuestra también. Perfecto. Capaz que nos vamos a alguna lesión deportológica, que no hemos hablado mucho este año también, hemos hablado bastante de dolor y bueno, de información importante para la gente. Capaz que la próxima podríamos ir hacia una lesión deportológica. Dale, pero Bien. muchas gracias, Lo que porque de quieras. verdad es recontra valioso todo lo que nos enseñás. Bien. Y el Ivana, tiempo es tirano en tele. Entonces, muchas perdón gracias. por esto, No, pero por favor. gracias de verdad por enseñar. Van a poder seguirnos ahí en Uruguay Fisioterapia, Omar Álvarez OK, y ahí vamos a poner más información de todo esto que estuvimos hablando hoy. La semana que viene vamos a enseñar a bailar y a tejer crochet porque no vamos a tener ninguno de los columnistas. Sí. No, ¿sabés qué? Pienso en toda la gente que se va a lastimar ahora jugando al Sí. fútbol en la playa y todo eso. Exacto. verdad. La semana que viene. Gracias. Gracias a ustedes, que Nos pasen estamos bien. viendo en unos días. Y yo me voy a buscar